the light of Jesus. Yesterday I saw the light of Jesus. I saw the light, the light, the light, the light of Jesus. The light of Jesus. The light of Jesus. Today I see the light of Jesus. Oh, today, oh, today, I see the light of Jesus. I see the light, the light, the light, the light of Jesus. The light of Jesus. The light of Jesus. I see the light, I see the light, the light of Jesus. I see the light, the light, the light, the light, the light, the light of Jesus. The light of Jesus. The light of Jesus. Oh, tomorrow, 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 I will see your light. I will see your light. I will see your light, my Lord. I will see your light. Mi gente de VengoPronto.tv, Dios les bendiga más y más y más. Hoy es agosto 29 del 2020, sábado, y estaremos entonces desarrollando nuestro séptimo evangelismo, al cual le he titulado Mi Milagro, Dios es Dios. Mi milagro, y el subtítulo es Dios es Dios. Al mismo le considero un complemento para el evangelismo que desarrollamos hace 15 días, al cual le titulé Mi Milagro de la Mano de Dios. Creo que en este vamos a desarrollar algunas ideas, como he dicho, complementarias y algunos principios importantes que debemos conocer cuando hablamos en relación a los milagros. Y creo que es importantísimo que hablemos de estos tópicos y que podamos permitirle al Espíritu de Dios que revele toda esta información importante que necesitamos como gente que busca de Dios. Porque, como dice la palabra, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, es importante que entendamos que conocer quién es Dios, conocer cómo funciona Dios, conocer los principios divinos, conocer la palabra, es importante para que la vida de Dios fluya en nuestro caminar.
Y entonces, pues, este evangelismo, mi milagro, Dios es Dios, creo que va a complementar muchas de las cosas que conversamos en el evangelismo anterior. Este evangelismo tiene una particularidad y es que vamos a estar haciendo las lecturas desde el Mall Nacional de Washington, D.C. Como ustedes saben, pues nuestra cruzada vengopronto.tv está diseñada más que todo para el evangelismo en las calles. Y Dios nos ha dado un permiso para tener un micrófono y hablar en público en el Mall de Washington acerca del evangelio, lo cual por supuesto entendemos que es una gracia que viene de Dios, es un privilegio del cual nos sentimos responsables, por supuesto, porque si Dios nos ha otorgado ese privilegio con la misma fuerza con la que viene la gracia y el privilegio, también viene la responsabilidad de hacerlo y de hacerlo conforme a lo que Dios está encomendando, la tarea que Dios está encomendando. Entonces Vengo Pronto TV principalmente, como muchos de ustedes conocen, pues nosotros estamos en la calle. Entonces este evangelismo, como todos los evangelismos anteriores, desde el primero hasta el sexto, hemos estado haciéndolo solamente a nivel de estudio por las razones obvias del virus, que no se han dado los permisos para hacer actividades públicas en el Mall Nacional, y eso nos incluye a nosotros. Vengopronto.tv y Jesus House, que es el sponsor de estos evangelismos, ¿verdad? Dave Henderson, Jesus House, debido a que ha estado esta situación del virus, no se han dado los permisos, pero he decidido que para este evangelismo pues darle un poquito del toque natural de quiénes somos, y lo que vamos a hacer entonces es que las lecturas las vamos a estar haciendo desde el Mall Nacional, desde los monumentos. Vamos a tener lecturas desde el Capitolio, vamos a hacer otras lecturas desde el monumento a Washington, del Lincoln, del Jefferson, y así sucesivamente, y así pues vamos a darle un poquito de aire, ¿verdad?, a este evangelismo número 7. Vamos a orar y así pues empezaremos con nuestras lecturas y los pensamientos que vamos a desarrollar hoy. Gracias te damos, Dios, por esta tarde linda que tú nos das. Tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Yo te pido, Dios, que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo revele, Señor, tus verdades, las verdades que tú tienes preparadas para que nosotros conozcamos hoy más y más de ti. Permite, Señor, que podamos hoy ver tu luz y experimentar tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y que en cada palabra, en cada gesto, Señor, y en cada lectura y en todo lo que vamos a hacer, Señor, yo te pido que la bendición tuya esté con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, dándote gracias. Amén, amén y amén. Vamos a tener entonces desde Washington nuestra primera lectura, que es Éxodo 4, 5 al 7. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno. He aquí que se había vuelto como la otra carne. Interesantísima lectura, ¿verdad? Y por eso siempre digo que tenemos que abrir la palabra y adentrarnos, ¿verdad?, en lo que Dios puede hablar por medio del Espíritu a nuestro corazón. Y cuando leemos un pasaje como este, nos encontramos con un evento tan poderoso, ¿verdad? Un milagro que ha sucedido. Y en este caso tenemos a Moisés, ¿verdad? Estamos hablando otra vez en el Antiguo Testamento, cuando Dios está preparando a Moisés para hacer las señales que tiene que hacer ante Faraón y para lograr el objetivo para el cual Dios lo ha llamado, que es sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces Dios le dice a Moisés, como acabamos de leer, Moisés, mete tu mano, ¿verdad?, en tu pecho. Y entonces él dice la palabra que Moisés metió la mano en su pecho. Y entonces Dios le dijo: sácala ahora. Y entonces cuando sacó su mano de su pecho, dice la palabra que su mano estaba leprosa.
Lo que significa que sus tejidos, todo lo que era su piel, su carne, sus tendones, todo se deterioró, pero se deterioró bajo la palabra de Dios. Entonces, allá hay un principio tremendo, que es que por la palabra de Dios funcionan las cosas, ¿verdad? O dejan de funcionar. En este caso, cuando él metió la mano y la sacó, su piel estaba completamente leprosa. Entonces, es un milagro, ¿verdad? Es algo a lo que no le encontramos explicación, como dijimos en el evangelismo pasado, que un milagro es algo que no cabe en el razonamiento humano, algo extraordinario que no puede haber sucedido por intervención humana o por intervención de elementos naturales. No pudo haber sucedido, o sea, es algo extraordinario. Entonces, en este caso, Moisés saca su mano y está toda leprosa. Y esto sucedió en fracciones de segundos, es solamente meterla y sacarla. Entonces, recordamos que el evangelismo de hoy es: mi milagro, Dios es Dios. Y entonces yo quiero que de alguna forma nos reencontremos con el significado de la palabra Dios, porque en nuestro tiempo, y por supuesto, mientras nos adentramos en el tiempo de la apostasía, y como está escrito en Apocalipsis, hallará fe en la tierra, por supuesto, ya para este momento ya nosotros experimentamos una disminución del significado de la palabra Dios. Entendamos que Dios es, el significado es que Él es omnipresente, omnipotente, ¿verdad? Él todo lo puede, Él está en todo lugar, omnisciente, lo conoce todo, y así sucesivamente, ¿verdad? Dios es Dios, es un ser que está por encima de nosotros, y como es el pensamiento, ¿verdad? El eslogan de nuestra cruzada, vengopronto.tv, todos pertenecemos al diseño de una inteligencia superior, la de Dios. Entonces, Dios le ha dicho: mete tu mano, sácala, y está toda leprosa. Y entonces, ahí estamos viendo cómo un milagro está confirmando, ¿verdad?, la autoridad de Dios aún sobre nuestra piel, sobre nuestro hueso, sobre nuestra carne, sobre nuestra vida, sobre el universo. Entonces, Dios le dice: Moisés, mete la mano otra vez, sácala otra vez. Y dice que la mano estaba completamente restaurada. Entonces, sí nos estamos enfrentando aquí a un evento milagroso, pero es un evento milagroso donde Dios está confirmando su autoridad sobre nuestra vida, sobre el mundo, sobre el universo. Y entonces, es importante que, como hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Es importante también que cuando necesitemos algo de Dios, cuando pidamos algo a Dios, entendamos que Dios es Dios, ¿verdad? Entendamos quién Él es y a quién nos estamos acercando, porque muchas veces erróneamente, ¿verdad? Tratamos de establecer una comunicación con Dios y muchas veces yo he escuchado decir que no se ha recibido nada de Dios, ¿verdad? Pero durante este estudio vamos a estar observando algunas condiciones y algunos escenarios donde se ha obrado o donde no se ha obrado un milagro. Y Dios es Dios, independientemente de que algo sobrenatural suceda o no suceda en tu camino. Eso no le quita a Él su posición. Ahora sí tenemos que reconocer que Él está en autoridad. Él le dijo: mete y saca, y cambió la estructura de la mano, ¿verdad? De la piel, de la carne de Moisés en segundos. Pero en otros casos, ¿verdad? Quizás no sucedan las cosas como las estamos pidiendo. Pero lo que quiero resaltar en este momento es que eso no le quita a Dios su mérito de Dios. Independientemente que nosotros recibamos o no aquella petición que está en nuestro corazón, ¿verdad? No le quita a Dios quien Él es. Así vamos entonces también a leer desde el Capitolio, Mateo 12, 22 al 28. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David?
Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bueno, y en este pasaje vemos que le es traído a Jesús un hombre ciego y mudo, ¿verdad? Y Jesús obra el milagro. Y dice la palabra que el hombre veía y hablaba. Y entonces, un milagro, un hecho portentoso, ¿verdad? Y entendemos que estas son parte de las señales, como Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a los hombres, ¿verdad? Entonces, interesante que los fariseos no ponen su atención en el evento milagroso donde este hombre ha salido de una enfermedad como la ceguera, ¿verdad? Como estar ciego, una enfermedad como esa, como una enfermedad como estar mudo, ¿verdad? Esa es la palabra que estaba endemoniado. Fue liberado, ¿verdad? Y los fariseos le ponen atención a que él está cargando su lecho. Y bueno, ya tuvimos la lectura, pero a lo que quiero ir con esto es que Jesús le dice, y ya hablamos de esto un poquito en el evangelismo anterior, Jesús le dice a ellos, le responde a ellos porque ellos cuestionan el poder de donde se ha originado el milagro. Y de eso hablamos un poquito en el evangelismo anterior, ¿verdad? Ellos dicen, estos milagros que tú estás haciendo, los estás haciendo por el poder satánico, por el poder del diablo. Entonces, Jesús le dijo, un reino no puede estar dividido contra sí mismo porque no va a permanecer, caerá. Entonces, si yo hago estas obras, las hago en el nombre de Dios, porque si Satanás ha venido a robar, a matar y destruir, este hombre está en medio de la potestad del enemigo. Por supuesto que cuando yo hablo en el nombre de Dios, él tiene que salir, él no puede resistir la autoridad de Dios, que reposa sobre Jesús como Dios también, ¿verdad? Entonces, es importante, y lo que quiero resaltar es que Jesús confirma que su autoridad y su poder vienen del Padre, vienen de Dios, y que los milagros que Él hace están conectados al Padre. Y de hecho, Él cuando habla con los fariseos, él sí cuestiona de dónde vienen los milagros que están sucediendo, ¿verdad? En el entorno de donde no es él el que está obrando. Entonces, como habíamos hablado en el evangelismo pasado, es importante entender de que Jesús es la conexión perfecta con Dios, porque Él es Dios sobre la tierra, Emmanuel, ¿verdad? Y que en Él reside la autoridad para hacer cambiar las cosas, aún de una forma milagrosa. Como acabamos de leer en el caso de Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés, haz esto y saca la mano, pon la mano adentro y pues sácala. Y cambió inmediatamente, ¿verdad? Su mano, como ya dijimos. Entonces, aquí Jesús está confirmando que Él es el representante, ¿verdad?, de Dios, y Él es Dios, por supuesto, y que su autoridad está confirmada por el Padre, y que por supuesto, entonces, de esta manera, tiene que entenderse que este milagro vino de Dios. Y hoy estamos estudiando, ¿verdad? Mi milagro, Dios es Dios. Entonces, cuando hablamos de Dios, tenemos que entender que está el Padre, ¿verdad? Como Jesús lo dijo, y está Jesús. Está el Padre, está Jesús, y está, por supuesto, el Espíritu Santo, que es el que nos lleva de la mano, ¿verdad? Como ya hablamos en el evangelismo anterior. Pero he querido que tengamos esta lectura porque debemos encontrarnos con la realidad de quién Jesús es y de cómo el Padre obra por medio de Jesús. Y Jesús lo confirma en este pasaje donde a Él se le estaba adjudicando
que su poder venía de Belcebú, o sea, del enemigo, del diablo. Y es importante diferenciar la fuente de los milagros. En este caso, pues, entonces entendemos que Jesús, cuando Él obra esta sanidad, esta restauración, Él está rompiendo una cadena del enemigo. Y en general, el enemigo no va a atacarse a sí mismo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando alguien está inmerso en obras que no vienen de Dios, ¿verdad? El enemigo no va a atacar eso. Pues lo que el enemigo puede hacer es disfrazarse, como dijimos la vez pasada, ¿verdad? El enemigo se puede disfrazar de santo, se puede disfrazar de virgen, o se puede disfrazar de cualquier otra cosa y hacer que los que le buscan, los que buscan este tipo de milagro en esta dirección, incurran en idolatría. Porque como acabamos de verlo, Jesús dice, yo soy el que, ¿verdad? Yo obro los milagros en él por la autoridad que tengo del Padre aquí en la tierra. Entonces, entendamos de este pasaje que Dios trae libertad, pero que el enemigo no va a atacarse a sí mismo. Su meta, su objetivo es destruir al hombre, ¿verdad? Como está escrito en la palabra. Aunque suene así medio violento, es la realidad, espiritualmente hablando. La palabra dice que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Ese es su código. Entonces, cuando vemos que alguna cosa aparentemente buena ha sucedido y no ha venido en el nombre de Jesús, sino ha venido en el nombre de Dios, es un disfraz. Es un disfraz del enemigo donde aunque parece ser bueno, él te está destruyendo. ¿Por qué te está destruyendo? Porque él está creando un vínculo, un lazo que te lleva a estar en idolatría. Lo que significa entonces que aunque tú estás viviendo en una aparente misericordia, aunque tú estás viviendo en el beneficio de un milagro que ha sucedido, Él te está llevando a la muerte. ¿Por qué? Porque los idólatras no tienen parte en el reino de Dios. Aquellas personas que le dan el lugar de Dios a una imagen, aquellas personas que dan el lugar de Dios a otro ser que no es, así sea espiritual y así sea poderoso y así sea un ángel, cuando se desvía nuestra adoración y nuestra petición a alguien que no es Dios y que no está en el nombre de Jesús, entonces estamos yendo en la dirección de la idolatría. No tenemos parte en el reino de Dios si hacemos eso. Entonces el Señor permita que esta palabra te dé libertad a ti, que Dios te dé libertad a ti por medio de esta palabra que estamos hablando y por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que trae revelación a nuestro corazón. Pero entonces Jesús lo que está diciendo es, yo no puedo obrar un milagro. Si soy del diablo, yo no liberto a este hombre, es lo que le está diciendo. Si yo fuese el instrumento del diablo, no liberto a este hombre, porque un reino no puede estar dividido contra sí mismo. Lo liberto y lo saco de la esclavitud, porque el diablo lo tiene así. Entonces, la moraleja de esta parte es que entonces, que si lo que él está diciendo es si el enemigo está obrando, si el enemigo está haciendo algo, él lo va a hacer para robar, para matar y para destruir. Y si aún él tiene que disfrazarse, si aún él tiene que hacerlo que luzca bonito, pero con tal de engancharte en la destrucción que él tiene planeada para ti, que puede ser llamada idolatría en este caso, entonces él lo va a hacer, el enemigo lo va a hacer. Pero Jesús nos da la advertencia de que en él está la conexión con el Padre para que los milagros se den. Así vamos a seguir y vamos a entrarnos entonces en un pequeño subtítulo que se llama La Fe. Y vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.
y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y allí estábamos leyendo desde el monumento a Washington en el Mall Nacional. Y bueno, donde quiero llamar la atención allí, ya que estamos hablando entonces de la fe, es en el versículo 58, ¿verdad? El versículo 58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El factor fe es muy importante. Y como está escrito, no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad. La fe es otra palabra a la cual la sociedad de hoy en día está disminuyendo. Es una palabra que ya como que está perdiendo la esencia de su significado, ¿verdad? Y la razón es por la que eso está sucediendo es porque nos hemos vuelto más materialistas o porque en nuestra sociedad el enemigo nos induce hacia el materialismo. Y entonces, en medio de este pecado, ¿verdad? De estar inmersos en necesidades que aún ni siquiera tenemos, son necesidades creadas, ¿verdad? Quiero estar comprando esto, quiero hacer esto, quiero allá. O sea, es un afán por las cosas del mundo, ¿verdad? Y ese afán es por las cosas del mundo y por tener y por vivir y en esa dirección. Entonces, la fe que es la mirada en Dios, ¿verdad? Mirar a Dios. La fe no es más que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Bíblicamente. Y podríamos decirlo, ¿verdad? En nuestras palabras, que es como ese deseo, ese anhelo, ¿verdad? Que tenemos de vivir con Dios. La fe nos lleva a adentrarnos en una relación, ¿verdad? Con Dios. Y en este caso, la fe es, como ya quizás otras veces he dicho, la fe es la llave, ¿verdad? Para activar todas estas misericordias de Dios, ¿verdad? Que están disponibles para nosotros. Toda esta gracia de Dios que está disponible para nosotros. Pero la fe es importante. La fe, creer que Dios puede hacer algo por mí es importante. Hay otros factores también que influyen, pero ahorita estamos hablando de la fe. Entonces, es importante notar que el mismo Jesús, Dios en la tierra, ¿verdad? Dijo, no veré allí milagros porque la gente no cree. Entonces, nuestra sociedad está yendo en esa dirección. Nuestra sociedad, en su decadencia espiritual, ¿verdad? Está perdiendo el significado de la palabra fe. Y como está escrito, y acabo de mencionar al principio de este evangelismo, está escrito en Apocalipsis, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Entonces, si tú quieres recibir algo de Dios, si tú estás en la búsqueda de algo especial, algo grande de parte de Dios, algo que tiene que venir de su mano para una intervención divina, tú estás esperando una intervención divina, tú tienes que tener fe. Porque como acabamos de leer en el 58, dice que allí no obró milagros en Jerusalén por la incredulidad de ellos. Vamos a leer Mateo 8, 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Número 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Número 11.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este pasaje es un pasaje bien reconocido entre esto de los eventos milagrosos, ¿verdad? Y de cómo la fe puede hacer que las cosas cambien en nuestro camino. Este es el pasaje del centurión. Un centurión es un soldado que tenía cierto rango militar, ¿verdad? Y tiene 100 militares a su cargo. Es como tenía un pelotón, ¿verdad?, a su cargo. Entonces, este hombre es un hombre con autoridad, ¿verdad? Y él de alguna forma le dice a Jesús que él sabe lo que es tener autoridad. Y lo interesante es que él reconoce que en Jesús hay autoridad para lo que él está, la petición que él está por hacer o está haciendo. Entonces, cuando hablamos de la fe, y vuelvo y repito, es importante entender quién Jesús es. Y vuelvo y repito esto. Este hombre reconoció que Jesús está en la autoridad para hacer que un enfermo sea sanado. Entonces, un milagro, ¿verdad? Porque este hombre estaba postrado en cama y el centurión dice ya, estoy preocupado, ¿verdad? Por mi empleado, por mi siervo que está allá. Y yo sé que tú tienes la autoridad para hacer que las cosas cambien. Ahora, estamos hablando de la fe, ¿verdad? En el caso del milagro y la fe. Es interesante cómo Jesús dice que Jesús se admiró y dijo, no he visto fe como esta, ¿verdad? Dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, este es como el contraste del pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? En el pasaje anterior acabamos de decir que Jesús dice que no obró allí milagros porque no había fe. No, o sea, era no había incredulidad, ¿verdad?, en medio del pueblo. Y entonces no obró allí milagros por la incredulidad de ellos, que incredulidad es la falta de fe. Entonces, en este caso es el caso contrario. Jesús dice, wow, ni en Israel he hallado una fe como esta. En el entorno de este suceso, vemos que el centurión le dice, mira, porque Jesús le dijo, voy a ir a tu casa a sanarlo. Y el centurión le dijo, Señor, no es necesario, yo no soy digno que tú entres bajo mi techo. Solo di la palabra. Entonces, ahí, en esa sola frase, solo di la palabra y yo sé que será hecho. Entonces, la fe. No perdamos la fe. No perdamos la fe. Una de las cosas que el enemigo quiere destruir en estos días y se va a ir deteriorando porque ya está deteriorado y se seguirá deteriorando porque es una profecía. Está escrito, como ya he dicho en Apocalipsis, ¿verdad? Se va a ir deteriorando la fe. Entonces, si de algo te sirve esto que hoy estamos hablando acá, si algo te puedes llevar hoy de estas palabras que estamos hablando, recibe esto. La fe, no podemos perder la fe. La fe es la que nos mantiene como cristianos erguidos. La fe es la que nos mantiene con los ojos arriba. La fe es la que nos da la fuerza para marchar. La fe es la que nos da la protección contra el enemigo. La fe es la que nos da el mirar a Jesús como el que puede cambiar las cosas en nuestro camino. No podemos perder la fe. La fe tiene que ser una bandera, un estandarte en la vida cristiana. Entonces,
que Jesús pueda decir lo mismo de nosotros, que Jesús pueda decir lo mismo de ti, de mí. ¡Wow! ¡Qué fe la que tiene! Pon tu nombre allí. ¡Qué fe la que tiene Josué! No he visto fe así. Y al final Jesús le dijo, vete, porque conforme a tu fe ha sido hecho. Conforme a tu fe ha sido hecho. ¿Verdad? Eso dice en el versículo 13. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El criado, el siervo de este hombre, del centurión, recibió, ¿verdad?, la bendición del que había creído. En este caso, el milagro es compartido. El milagro lo pide el centurión, ¿verdad? Y lo cree el centurión. Pero el recipiente de este milagro, en verdad, es el siervo del centurión. Y ahí hay también algo interesante, ¿verdad? Y es que a veces no necesariamente tenemos que pedir un milagro para nosotros, ¿verdad? O tenemos una situación en la que no necesariamente nosotros somos los que estamos en la necesidad, ¿verdad? Es otra persona, una persona a quien apreciamos, una persona que queremos. Pues tenemos pasajes que nos dan parámetros donde podemos entender que aún podemos interceder con el nombre de Jesús, pedirle a Jesús, ¿verdad? Pedirle al Padre en el nombre de Jesús, aún podemos interceder por otros. No va a haber milagro que yo pueda hacer. Entiendo que el milagro va a venir del Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Como hablamos en el evangelismo anterior. Pero de alguna forma yo he sido el promotor, ¿verdad?, de que este evento se dé, de que este suceso sea una realidad. Vamos también a leer dentro de la misma idea de la fe, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, y ahí llegamos, ¿verdad?, a la esencia de lo que la fe representa, ¿verdad?, en nuestro camino. Y llega a tal extremo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, mi milagro, Dios es Dios. Cuando yo entiendo lo relevante de la fe en el vivir del cristiano, entonces muchas cosas pueden cambiar. Como decía, ¿verdad?, en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mantener viva la fe, mantener la fe activa en nuestro camino, ¿verdad? Creerle a Dios. Y nótese que he dicho creerle a Dios, porque la palabra dice que aún los demonios tiemblan y creen, ¿verdad?, a Dios. Porque una cosa es creer en Dios, mucha gente cree en Dios, y otra cosa es creerle a Dios. Entonces la fe es esa participación activa de la confianza, ¿verdad?, en el ser sobrenatural, Dios, que puede ayudarme y que tiene el poder para cambiar el curso de las cosas. Así sigamos entonces a nuestro siguiente punto, y es que Dios no concede a todos los milagros de la misma forma. Ahorita que acabamos de hablar de la fe, ¿verdad? Ahora vamos a observar también que los milagros no se dan todos iguales. A veces pensamos que, bueno, porque fulano recibió un milagro de tal forma, ¿verdad?, y se levantó y caminó, yo tengo que hacerlo. No necesariamente, ¿verdad? O que una persona fue ciega, como en el caso que acabamos de leer, y recibió la vista, yo también debo hacerlo. No necesariamente, ¿verdad? Entonces vamos a observar cómo estos pasajes nos dan algunos detalles, ¿verdad?, de los milagros, cómo se han dado algunos milagros y cómo podemos recibir
de estos eventos particulares que se han dado, ¿verdad? Cómo podemos recibir algo para nosotros, algo que tenga significado en nuestra vida y en medio de mi necesidad. Entonces, así vamos a leer Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 a dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, y aquí entonces estamos hablando una vez más, ¿verdad?, de esta enfermedad de la lepra. Entiéndase que la lepra era una enfermedad incurable para estos días en los que estamos hablando, ¿verdad? Ahorita la lepra puede ser curada. Hay antibióticos y hay medicamentos, ¿verdad? Y hasta donde... no soy médico, pero hasta donde he escuchado, hasta donde conozco, donde mi conocimiento llega, médicamente ahorita la lepra es una enfermedad que puede ser controlada. Y es interesante que en este caso como acabamos de ver en el caso anterior, ¿verdad?, en el centurión, dice que el siervo del centurión fue sanado inmediatamente, ¿verdad? En aquella misma hora, dice el pasaje textualmente, en aquella misma hora el siervo del centurión fue sanado. O sea que él recibió sanidad instantánea. Pero ahora en este pasaje que estamos leyendo, dice que 10 leprosos salieron al encuentro de Jesús mientras pasaba iba pasando por una aldea y salía, como dice... entre Samaria y Galilea. Entonces salen a él al encuentro de estos 10 leprosos y ellos le piden a Jesús que les sane. Ahora, hay muchas cosas que podemos observar allí, ¿verdad? Pero estamos hablando de que los milagros no suceden de la misma forma. Entonces, en este caso, Dios le dice que vayan y se presenten ante el sacerdote. El sacerdote era quien tenía la autoridad después de inspeccionar la piel de un leproso, podía dar la confirmación de si en verdad era sano o no era sano. Era el sacerdote el que daba, era como decir la firma del médico, ¿verdad? Como decir, el sello del hospital y firmado por el médico de que el hombre estaba sano. Entonces, dice el pasaje, nos dice la palabra, que mientras iban fueron sanados. Mientras iban. O sea que en el momento en que ellos estaban parados allí y que ellos solicitaron a Jesús les diera el regalo de la sanidad, ¿verdad? La sanidad no se dio en el momento como acabamos de ver que se dio en el caso del siervo del centurión, pero se dio mientras iban. Entonces, ahí, a donde quiero llegar allí es que los milagros no suceden todos de la misma forma, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar analizando. Para seguir la comparación, vamos a chequear Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle,
y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El pasaje donde la palabra nos relata la sanidad de Bartimeo. Este es uno de mis pasajes favoritos. Y por supuesto es notoria la fe, ¿verdad?, de Bartimeo. Dice que él cuando sintió que estaba pasando la multitud, ¿verdad?, y se enteró que era Jesús que iba. ¡Wow! Entonces, la fe. Dice que Bartimeo empezó a gritar: Jesús, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Y dice, y oyendo, el 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Entonces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo me imagino el momento, ¿verdad? Yo trato de pintarlo, el momento en mi mente, ¿verdad? Y wow, o sea, yo veo a este hombre ciego completamente convencido de que es el momento. Él sabe que este es el momento suyo. Y eso es algo donde la fe tiene participación en nuestro camino. Cuando nosotros vemos que es un momento de Dios. Cuando la fe nos abre los ojos y entendemos que tenemos que agarrarnos duro de Dios porque hay una bendición que espera por nosotros. Entonces, Bartimeo y su fe reconocieron, ¿verdad?, que este era el momento. Y entonces él dice que empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y algo interesante es que la fe no la puede detener nadie. Dice que los hombres le empezaron a decir a la gente: cállate, o sea, que estás molestando, para acá. Mira, ciego feo, échate para allá, que estás molestando, chicos. Y entonces dice que él gritaba más duro. O sea que la fe. Hay momentos en que de repente las circunstancias nos van a decir: cállate. Hay momentos en que la gente nos va a decir: échate para allá, salte de aquí, que eres feo, eres esto, eres aquello, ¿verdad? Pero más allá de cualquier circunstancia que pueda estar siendo estorbo para lograr, ¿verdad?, tener ese encuentro especial con Dios, más allá de esto está la fe. Y como decimos, ¿verdad?, mi milagro, Dios es Dios. Dios es amor, está escrito. Dios es amor. La fuente de la paz para el hombre es Dios. Es el Rey de Reyes. Está en Jesús, su Hijo, que trajo la paz, ¿verdad? Dios es Dios. La misericordia, el favor para con los hombres viene de Dios. Entonces, Bartimeo y su fe reconocen que hay un momento y todos debemos llegar ahí. Todos tenemos que, cuando caminamos, ¿verdad?, y vamos adentrándonos en los paso a paso, ¿verdad?, en nuestros días sobre la tierra, y crecemos por dentro, ¿verdad? Entendemos que hay momentos que son de Dios. Hay momentos especiales, particulares, donde Dios quiere tratar con nosotros. Aquí está Bartimeo. Bartimeo grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, bueno, Jesús dice: tráiganlo, porque en verdad me imagino que el hombre, imagínense, había una multitud para que se escuchara estos gritos. Tenían que ser gritos, pero gritos, ¿verdad?, de este hombre. Y como he dicho, este pasaje a mí me encanta. Es un pasaje que me motiva.
Es un pasaje que me motiva porque veo como una persona en medio de su extrema limitación, veo como una persona en medio de unas circunstancias adversas, veo como una persona en medio de las críticas de otros seres humanos, no se cayó. Él sabía que su fe, o sea, que en su fe, él sabía que quien estaba pasando por allí tenía la respuesta a su necesidad. Y allí es donde nos lleva la fe a la victoria. Como venimos observando, ¿verdad? Ahí es donde la fe nos lleva a la victoria, porque cuando Jesús le dijo al centurión, ni en Israel he visto fe como esta. Vete, porque conforme a tu fe ha sido hecho. Entonces, Bartimeo es una inspiración para, pienso yo, para todo aquel que aspira y quiere algo de Dios. Es una enseñanza tremenda, ¿verdad? Que nos da mucho de cómo tomar fuerza interior y de luchar por nuestro milagro. Luchar por nuestro milagro, o sea, de tomar fuerza y de marchar hacia adelante y no dejar que nada ni nadie detenga ese encuentro que podemos tener con Dios cuando creemos que Él es la fuente, que Él es el que tiene la autoridad, que Dios es Dios para cambiar, ¿verdad? La realidad en la que estamos viviendo. Así sea una realidad que necesita una intervención sobrenatural. A veces son cosas pequeñas, ¿verdad?, en las que necesitamos el respaldo de Dios. A veces son cosas un poco más grandes, a veces son cosas, como estamos hablando, ¿verdad?, milagrosas. Son cosas que sabemos que no van a cambiar a menos que Dios intervenga. Pero Dios es Dios. Como estamos analizando, Dios es Dios. Dios le dijo a Moisés, mete tu mano, y salió como lepra. Mete tu mano y salió sana. Dios es Dios. Dios está en autoridad. Como Jesús le dijo, ¿verdad?, a los fariseos, en el segundo pasaje que leímos, mi autoridad viene del Padre. Y no como ustedes están diciendo de Belcebú o del diablo, ¿verdad? Mi autoridad viene de Dios para obrar. Y si podéis entender esto y podéis recibirlo, entonces vas a entender que el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad?, a los hombres. Entonces Bartimeo llega a Jesús y Jesús le concede el que reciba la vista, ¿verdad? Y ya leímos el pasaje. Jesús le concede que reciba la vista. Y lo que estamos es comparando, ¿verdad?, que los milagros no se dan de la misma forma. Y vimos que el siervo del centurión recibió la sanidad instantáneamente. Después vimos que los 10 leprosos fueron sanados mientras iban. Y ahora Jesús le dice a Bartimeo, recibe la vista. Y dice Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, es el 52. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, en este caso, pues el milagro se da instantáneamente. Vamos a leer la siguiente lectura. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Otro milagro, ¿verdad?, que está registrado en las Sagradas Escrituras y que también tiene una enseñanza
tremenda para nosotros, ¿verdad? Y en este caso, por supuesto, estamos hablando, ¿verdad? Que no todos los milagros se dan de la misma forma, ¿verdad? Y hemos estado comparando diferentes eventos milagrosos y nos hemos dado cuenta que uno se dio de esta forma, el otro se dio de otra forma, ¿verdad? Y no necesariamente hay no hay un patrón que así es como se va a dar. No. Y en este caso, pues, vemos que Jesús se encuentra con este ciego y dice que escupió en la tierra, ¿verdad? Y hizo un lodo con la tierra y este lodo lo untó en los ojos del ciego. Y después que untó en los ojos del ciego, le dio una instrucción específica. Le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Entonces, cuando, ¿verdad?, observamos el pasaje donde sanó a los leprosos, él no tocó a los leprosos, ¿verdad? No intervino, no hubo una interacción física con los leprosos. Asimismo, cuando obró con el centurión, ¿verdad? Cuando le dijo al centurión, sí, tu siervo ha sanado, solamente dijo la palabra, ¿verdad? Ni siquiera fue hasta allá a hacer nada. Y después vemos a Bartimeo. Bartimeo está allí y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga, verdad? En este caso, Jesús simplemente agarró, escupió, hizo un lodo y se lo untó en los ojos y le dio una instrucción, ve y lávate en el estanque Siloé. Entonces, obviamente, este ciego pudo haber, entre algunas de las preguntas que pudo haber tenido fue, ¿por qué me echa esta cosa en los ojos, verdad? Y otra cosa es, ¿por qué tiene que ser en el estanque de Siloé? ¿Verdad? No hay otro estanque, otra cosa. ¿O por qué no simplemente me dijo, sánate, como le dijo a Bartimeo? ¿Verdad? Bartimeo le dijo, ya, recibe la vista. Y en el mismo instante dice que Bartimeo recibió la vista y caminaba con Jesús. Pero no fue así con este ciego. A este ciego le puso el lodo y le dio una instrucción, ve y lávate. Entonces, estamos analizando que no todos los milagros suceden de la misma forma. El hecho de que alguna persona haya clamado a Dios y haya recibido un evento, o sea, un milagro de parte de Dios, ¿verdad? No significa que porque otra persona viene y pide lo mismo, va a recibir lo mismo. O el milagro tiene que darse de la misma forma, ¿verdad? Si tú prendes estas 3 velas o si tú haces esto, entonces por esta razón o por aquello, no necesariamente. Y como estamos leyendo, ¿verdad? El mismo Jesús ha escogido un procedimiento diferente con estos hombres. Pero entendemos otra vez que Dios es Dios. Entonces, en su calidad de Dios, Él obra sus designios para con los hombres, ¿verdad? No necesariamente pueden ser percibidos como un patrón. Cuando Él obró con Moisés, Él obró de una forma específica con Moisés, ¿verdad? Cuando obró con Pablo, obró de una forma específica con Pablo. Por ejemplo, cuando analizamos, ¿verdad?, la vida de Pablo, Pablo se convirtió en apóstol cuando vio la luz de Jesús en el camino, ¿verdad?, a Damasco. Y así Pedro, por ejemplo, tuvo la oportunidad de caminar con él en la tierra, ¿verdad?, cuando Jesús le llamó, ¿verdad?, y dejaron sus redes, etc. O sea, cada quien tiene su experiencia con Dios. Tú vas a tener tu experiencia con Dios, yo voy a tener mi experiencia con Dios. No va a ser lo mismo, ni necesariamente va a estar medida, ¿verdad?, bajo un patrón o podrá ser medida como dentro de algún sistema, algo, como he dicho, un patrón. Entonces, es importante entender esto, de que Dios en su soberanía no obra igual con cada persona, en particular cuando hablamos de los milagros. Otra cosa que es importante notar, y este es otro subpunto, es que no todos reciben un milagro. Y eso lo vamos a confirmar con la palabra ahorita, ¿verdad? Puede haber una persona que clamó a Dios, ¿verdad? Y Dios obró el milagro conforme al corazón de esta persona. Puede haber otra persona que tenga una petición hasta, si es posible, similar,
Pero no significa que porque Dios obró con una persona, Él va a obrar con esta otra persona. Y hay muchos factores para eso, ¿verdad? Y como acabamos de leer, la fe es uno de los factores, ¿verdad? Pero no necesariamente la fe es todo. La fe es uno de los factores. Otro factor es que Dios no obra igual con todas las personas, ¿verdad? Con esta persona obra de esta forma. Con una persona le dice, ve y preséntate al sacerdote. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando le dijo, ve y preséntense a los sacerdotes? Probó la fe de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban, dice que mientras iban sanados. O sea que no los recibieron en el momento. Y de hecho, lo que, como ya he dicho otras veces, dice en un evangelismo que hicimos hace algunos años en Washington, cuando los leprosos iban a presentarse al sacerdote, era porque estaban sanados. O sea, en otras palabras, es como que yo fuese, a mí me digan ahorita, yo estuviese, Dios me libre, pero yo estuviese una enfermedad, y a mí me diga el Señor, ve al hospital a pedir tu certificado de salud. Pero si estoy enfermo. Entonces el Señor me dice, ve y pide tu certificado, ve a pedir tu certificado de que tú estás bien. Entonces, pero estoy enfermo en el momento. Entonces, cuando Él le dice, vayan y preséntense al sacerdote, precisamente ellos tenían que creer que cuando llegaran allá, un milagro había obrado en su vida. Entonces, es diferente. La forma en que Bartimeo lo recibió fue instantáneo. Bartimeo estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿qué quieres que te haga? Y recibió su milagro, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir en este momento es que no todos, ¿verdad? No, los milagros no se dan de la misma forma y no todos reciben milagro. Vamos a leer Lucas 4, 25 al 27 para discernir un poquito lo que la palabra nos relata en esta dirección del comentario que estoy haciendo. No todos reciben el milagro. Lucas 4, 25 al 27. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Bueno, el pasaje es bien claro, ¿verdad? Prácticamente ni necesita explicación. Lo que estoy diciendo es que no todos reciben milagros. Y como está escrito, ¿verdad? En Lucas 4, 25, 27 que acabamos de leer, Naamán el sirio, ¿verdad? Quien era leproso, recibió visitación de Dios. Pero dice el pasaje que muchos leprosos habían en el tiempo de este hombre, de Naamán, pero él recibió visitación de Dios. Entonces, estoy diciendo que no todos reciben milagros. Entonces, ahí también leemos la viuda de Sarepta, ¿verdad? Dice, versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Entonces, esta mujer viuda de Sarepta recibió visitación de Dios. Pero dice la palabra que había muchas viudas, pero de entre todas esas viudas, esta recibió la visitación de Dios. Entonces, el pasaje, por supuesto, es bien explícito, ¿verdad? En relación a que la visitación de Dios, y en particular en estos eventos, milagros, ¿verdad? Ser sanado de lepra, como en el caso de Naamán, como dice allí, o en el caso de la viuda, ¿verdad? Donde había hambre y recibió alimento, ¿verdad? De parte de Dios, fue sostenimiento de parte de Dios. Entonces, estos eventos milagrosos se dieron de una forma bien particular para alguien en particular también, y valga la redundancia. Entonces, no todos reciben milagros, pero eso no le quita a Dios. Recordemos que estamos hablando, mi milagro, Dios es Dios.
Eso no hace que Dios no sea Dios. El hecho de que el milagro vaya en una dirección específica, que se llama persona, una dirección específica que se llama tiempo y persona, ¿verdad? Eso no le quita a Dios quien Él es, ¿verdad? Eso lo hace a Él quien Él, de hecho lo hace ser quien Él es, Dios. O sea, en su autoridad, Él puede determinar cuándo, cómo y quién, ¿verdad? Y por eso acabo de decir que no necesariamente la fe o no necesariamente, ¿verdad?, obra Dios de la misma forma. También hay designio de Dios en las cosas que suceden, porque ciertamente Dios nos ha creado, Dios te ha creado a ti, Dios me ha creado a mí, y de la forma en que Él nos ha creado hay un beneficio en la forma en como tú has sido formado por la mano de Dios. Ahí hay un milagro en sí mismo, y hay un milagro importante al que debemos llegar, y es el milagro de encontrarnos con Dios en medio de nuestra naturaleza tal y como somos, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, el pasaje cuando vino a Jesús Nicodemo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere, ¿verdad? Que tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? El que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. El que no nace de nuevo no verá el reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Y entonces conocemos el pasaje. Ahora, pero si no lo conoces, es un pasaje interesante de leer la historia de Nicodemo. No está en lo que esto no está en lo que en el escrito de lo que yo tengo planeado para conversar hoy, pero como algo adicional que estoy poniendo en esta conversación espontánea que estamos teniendo. Nicodemo recibió una palabra de Jesús que le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Entonces, en medio de quien yo soy, tal y como Dios me ha hecho, el primer milagro que debe obrarse en mi vida es el encontrarme con el nuevo nacimiento, es encontrarme con la necesidad de nacer de nuevo. Y esto es importantísimo porque en ese momento es cuando nosotros rompemos con la religión. En ese momento es cuando salimos, ¿verdad?, del cascarón de la opresión del materialismo, de las cadenas, ¿verdad?, de esclavitud, del pecado. Es en ese momento en el que se obra el milagro, ¿verdad?, de la vida eterna en nosotros, el nuevo nacimiento. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo: pero si ya soy un hombre viejo, ¿cómo es eso de que yo pueda volver a nacer? Dice que no puedo nacer de nuevo porque ya soy muy viejo. ¿Cómo es eso? ¿Será que vuelvo al vientre de mi madre? Y entonces Jesús le dijo: no, tienes que nacer del Espíritu y del agua. Y hoy es una oportunidad para que tú nazcas del Espíritu. Y ese es el milagro más importante que puede suceder en una vida. El milagro más trascendente no es que yo reciba una sanidad para mis pies, una sanidad para mi piel, o una sanidad para mi corazón, o que mi familiar sea levantado de la cama. Okay. Todos esos son milagros lindos y bellos. Pero el milagro en el que Dios está más interesado, el milagro por el que Jesús vino a la tierra para morir, y es de sacarnos de las tinieblas, sacarnos de la oscuridad. Porque sin Cristo, la palabra dice que estamos en muerte, estamos sujetos, estamos encadenados al reino de la oscuridad. Entonces, el milagro más importante que puede suceder en nuestra vida
Es el milagro del nuevo nacimiento, como Jesús le dijo a Nicodemo. Es el milagro de más allá de mis necesidades físicas o de las necesidades que tengo en mi entorno social o económico. Aparte de todo esto, el milagro más importante es el milagro del nuevo nacimiento. El milagro de recibir el regalo de Dios en Jesús para ser salvos de la muerte. Y si tú crees que tú necesitas ese regalo, si tú crees que en ti no se ha obrado ese milagro todavía, hoy vamos a orar al final para pedirle a Dios que ese milagro de la vida eterna pueda descender a tu corazón. Así como ha descendido ya al corazón de muchos, y hoy es día aceptable, hoy es un día, para eso estamos haciendo este webcast, para que haya una oportunidad de Dios, para que tú te acerques a Él y el milagro del nuevo nacimiento se obre en tu corazón. Entonces vamos a seguir con esto de que no todos reciben milagros, y vamos a leer Santiago 4, 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Número 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, y aquí está claro, ¿verdad? En Santiago 4, 1 al 3, estamos diciendo que no todos reciben milagros. Y yo acabo de decir que, ¿verdad? Con el pasaje de Lucas 17, que donde está escrito que Naamán, había muchos leprosos, ¿verdad? Pero Naamán fue el que recibió visitación de Dios, y había muchas viudas, pero la viuda esta fue la que, de Sarepta, fue la que recibió visitación de Dios, ¿verdad? Entonces, no todos reciben milagros de Dios. Dios es Dios en este caso, ¿verdad? Que habíamos dicho, Dios es Dios, y Dios en su posición de todopoderoso y del que gobierna el mundo, ¿verdad? Y gobierna el universo. Él tiene potestad para hacer cosas y hacerlas en un momento para una persona específica, o en un contexto social específico, en un tiempo específico. Ahora también, no todos reciben milagros. Estamos leyendo en Santiago 4, 1 al 3, y dice que pedimos mal. O sea, primero que no pedimos. O sea, cuando no pedimos, por supuesto, estamos observando, como dijimos al principio, una falta de fe. No pidió, no hizo, nunca le pidió nada a Dios. ¿Por qué nunca le pidió a Dios? Porque no cree. Porque no cree en Dios, o porque no cree que Dios puede ayudarle. Entonces, no pedís, pues no recibís porque no pedís. Y entonces ahora también dice Santiago, más adelante, en la misma lectura que acabamos de tener, y pedís, pero tampoco recibís. ¿Y por qué no recibís? Porque pedís mal. Pedís para vuestros deleites y vuestras vanidades. Entonces, a veces, las peticiones de nuestro corazón, como otras veces he dicho, no están conforme al corazón de Dios. Y entonces, como no están conforme al corazón de Dios, no se dan. Ese milagro no va a venir. Esa petición, si es de carácter milagroso o no va a venir. Porque no está sujeta al corazón de Dios. Porque lo que está en nuestro corazón le pertenece al mundo. Porque lo que está en medio de nuestros deseos le pertenece a la vanidad social, de nuestro entorno social. Entonces no se van a dar, estas cosas no se van a dar, porque el milagro, porque la respuesta de Dios, ¿verdad? Sea milagro, sea esa magnitud, sea la magnitud de un milagro, o sea algo más pequeño, se da en medio de quien le cree a Dios, ¿verdad? Y por supuesto en el tiempo y en el designio de Dios también, por supuesto. Y también, pues, como acabamos de leer, entonces, tenemos que pedir uno, ¿verdad? Porque si no pedimos no se da nada. Y por supuesto que nuestra petición no esté inmersa en la vanidad del mundo, porque tampoco va a funcionar. Y vamos a leer 2 Corintios 12:9, que también nos va a dar
otro aspecto de no todos reciben milagros. De hecho, este es un hombre de Dios, el que vamos a analizar ahorita en este versículo 9 del capítulo 12 de 2 Corintios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en este pasaje entonces estamos hablando de Pablo, el famoso pasaje del aguijón de la carne, ¿verdad? Y Pablo relata acá, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos leído, que el Espíritu de Dios le ha dicho, bástate en mi gracia. O sea que él no recibió conforme al deseo de su corazón, conforme a su petición. Recuerden que estamos hablando de que no todos reciben milagro. Entonces aquí Pablo está pidiendo algo, ¿verdad? Quizás sea milagro, quizás no sea milagro. Recordemos que, como dije en el evangelismo anterior, estos hombres son hombres investidos del poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? Del poder del Padre, ¿verdad? Y Pablo dice la palabra que aún ropa de Pablo la llevaban a los enfermos y al ponérsela a los enfermos sanaban, ¿verdad? O sea que aún la ropa de ellos era tanto la unción de Dios en ellos, que la ropa de ellos todavía llevaba, ¿verdad? La esencia de esa gracia en la que ellos rebosaban, ¿verdad? La gracia de Dios. Entonces, pero aún así, no todos reciben milagros. No todos reciben lo que le estamos pidiendo a Dios. No todos recibimos lo que le estamos pidiendo a Dios. Porque recordemos que Dios es Dios. Entonces, esta posición de Pablo es importantísima. Al revisar, ¿verdad? Nuestra petición y al revisar los resultados, ¿verdad? De nuestra petición, es importante considerar lo que Pablo nos dice acá, porque aún siendo un hombre que al quitarse la ropa se la llevaban a los enfermos y sanaban, ¿verdad? Aún siendo un hombre de este calibre, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que no recibió algo de Dios. Se lo pidió y se lo volvió a pedir, pero dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y lo que sigue es muy importante. Cuando el pasaje dice en la segunda parte, por tanto de buena, leamos el 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dijo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es importantísimo, porque entonces la respuesta que no llega a un milagro, o sea, cuando yo pido y la respuesta es no he recibido nada, es interesante, ¿verdad?, observar que Pablo está en esa posición. Y Pablo dice que el Señor le ha dicho, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Pablo reconoce que está sujeto al Dios es Dios. Pablo reconoce que Dios dijo sí y es sí, que Dios dijo no y es no. Entonces Pablo está sujeto a esa palabra. Entonces está sujeto a la autoridad de Dios. Y entonces dice, por tanto me gloriaré entonces más en mi debilidad, porque allí Dios se va a manifestar, porque allí Dios me va a respaldar, porque allí Dios está conmigo. Entonces, muchas veces estamos pidiendo por algo, puede ser un milagro en este caso, como estamos conversando, y no lo recibimos, porque eso es lo que estamos hablando, que no todos reciben milagros. Y entiéndese que Dios puede muy probablemente estarte llevando a ese momento especial donde Él quiere probarte quién eres, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios quiere
que tú te encuentres, ¿verdad?, con Él en esa dimensión donde tú entiendes su autoridad y quién Él es, ¿verdad? Y entonces en ese momento nosotros, por supuesto, como decía Pablo, es necesario que yo mengüe para que Cristo entonces crezca, ¿verdad? Entonces hay milagros que no van a venir. Hay milagros que por mucho que lo pidas, y estoy hablando de milagros a la máxima escala, ¿verdad? Pero pon tu petición ahí, quizás no es un milagro, quizás es una petición más pequeña que un milagro, pero estamos hablando de los milagros. Entonces hay milagros que no van a venir. No todos reciben milagros. Así como vimos, ¿verdad? Naamán recibió visitación de Dios, pero había muchos leprosos que no recibieron visitación de Dios. Y así dice la viuda de Sarepta, había muchas viudas, pero solamente la viuda de Sarepta recibió la visitación de Elías, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? En este caso, Pablo está pidiéndole a Dios, pero ya Dios le dijo, no, bástate mi gracia. O sea, que no le iba a ser concedida la petición de su corazón. Y como he dicho, entiéndase que este es un hombre que está inmerso en la voluntad de Dios y que está investido por el poder de Dios. Y como acabo de decir, hasta su ropa sanaba enfermos. Pero Dios le dijo, no, esto no lo vas a recibir. Entonces Dios es Dios. Y ese es el estudio de nosotros hoy, ¿verdad? Mi milagro, Dios es Dios. Entonces, tenemos que entender que Dios en su sola potestad puede, por supuesto, cambiar el curso de las cosas, pero no necesariamente está obligado a cambiar las cosas. Y ahí es donde quiero llegar con este punto. A veces pensamos que porque yo le estoy pidiendo a Dios una cosa, tiene que darse. Y porque se le dio a fulano o porque se le dio a sutano este milagro, a mí tiene que darse. No es así. Entonces, como he dicho también, ¿verdad? Este estudio, este evangelismo, lo he diseñado para complementarle el estudio anterior. Entonces, sí hay momentos en los que no vamos a recibir algo. Y ahí está escrito del mismo Pablo, ¿verdad? Hay momentos en los que Dios está en su autoridad de darlo o no darlo. Y por supuesto, entonces queda de nosotros el entender de que no porque estoy pidiéndole algo a Dios, Él está en la obligación de dármelo. Ni siquiera aún porque creo en absolutamente que Dios puede hacerlo, ¿verdad? No porque yo crea que Dios puede hacerlo, Dios lo va a hacer tampoco, no necesariamente. En el caso de Pablo, pues obviamente Pablo creía que Dios podía hacerlo, pero Dios le dijo, no va a ser así, bástate mi gracia. Entonces, ubiquémonos en ese contexto donde no necesariamente mi petición va a ser porque esté en mi corazón o porque lo crea o porque no está garantizada que Dios la va a hacer. Por supuesto, con fe, con ánimo, como dijimos de Bartimeo, ¿verdad? Con intención, con decisión, con determinación, vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Pero en medio de nuestra petición y en medio de nuestra fe, tenemos que confiar en Dios y depender de Él. Y vamos a sujetarnos a su autoridad. Yo sé que Dios quiere lo bueno para ti. Y yo sé que Dios quiere lo bueno para mí. Y muchas veces lo bueno, lo mejor, lo más lindo de Dios no está en nuestra petición, sino que está en la concesión que Dios nos está permitiendo vivir. A lo mejor la bondad de Dios está más como decía, en el bástate mi gracia, está más en la condición en la que estás, está sobreabundando la gracia de Dios y Dios va a dejar que así se sostenga, quizás por un tiempo o quizás para siempre, por lo menos mientras estés en la tierra. Vamos a también analizar que muchas veces nuestra desobediencia y el pecado, ¿verdad?, afecta nuestra relación con Dios, por supuesto, y eso muy probablemente puede traernos, ¿verdad?, consecuencias que sean lamentables en nuestro camino. Entonces, vamos a observar el pecado y su efecto, ¿verdad?, en medio de este contexto de los milagros, y vamos a
abrir nuestro corazón y nuestra mente y que Dios pueda seguir hablándonos como yo sé que lo ha estado haciendo hasta este momento. Vamos a leer Juan 5, 5 al 14. Juan 5, 5 al 14. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El número 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Número 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Bueno, y Jesús entonces le dice que está pasando, ¿verdad? Y este hombre tiene 38 años de estar enfermo. O sea, es interesante que en el pasaje se describe el tiempo que este hombre ha estado, ¿verdad? Sufriendo esta enfermedad. Entonces, es lindo ver y de allí tenemos que agarrarnos, ¿verdad? Que Jesús tiene misericordia de este hombre. Al ver lo que había pasado tanto tiempo enfermo, Jesús se acerca a él. Y así como acabo de decir, ¿verdad? Que a lo mejor el milagro no se va a dar, ¿verdad? Como vimos con Pablo, ¿verdad? Como vimos con la viuda, analizamos la situación de la viuda de Sarepta, de Naamán, ¿verdad? Y también cuando vimos que pedimos y no recibimos, todos estos pasajes, también es importante notar cómo Jesús tiene misericordia de nosotros. Y ese es un factor muy importante que interviene en nuestro camino cuando tenemos un corazón sencillo delante de Dios. Y es que Dios es misericordioso. Es que su gracia, su amor, su bondad, el corazón de Dios nos ama tanto que es como un padre, ¿verdad? Y desea lo bueno para sus hijos. Y de allí siempre tenemos que agarrarnos. Ese es un principio importante, ¿verdad? Para recibir algo de Dios. Acercarnos a Él como el Padre bondadoso. Jesús lo miró y tuvo misericordia de él porque tenía mucho tiempo enfermo, ¿verdad? Y ya leímos el pasaje y sabemos cómo se desarrolló la historia. Pero estamos hablando del pecado y de su efecto, ¿verdad? Y de también como a veces como el pecado rompe, ¿verdad? Y puede hasta romper nuestra bendición. Entonces, acabamos de leer, ¿verdad? Y quiero llamar la atención al versículo 14 del capítulo 5 de Juan. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, obviamente, así como lo estamos leyendo, ¿verdad? Textual, es una advertencia. Dios le está diciendo: mira, recibiste tu milagro. Mira que recibiste tu milagro. Y entonces, wow, Dios le está diciendo, estás viviendo la gracia de Dios. Jesús le está diciendo: mira, tú estás respirando la misericordia de Dios en tu vida. Tuviste 38 años enfermo, pero hoy estás sano. Hoy estás sano. Tu milagro ha venido. Tu milagro, estabas esperando por tu milagro ha llegado, ¿verdad? Y entonces yo sé que muchos, a través de aprender a confiar en Dios, que es lo que estamos tratando de desarrollar en estos dos estudios, ¿verdad? En mi intención, yo sé que es el deseo del corazón de Dios, que aprendamos a agarrarnos de su mano y que podamos desarrollar, ¿verdad? El conocimiento que viene del Espíritu, que nos acerca a Él. Y entonces, tú vas a recibir un milagro también.
yo he recibido milagros. Yo no estoy hablando de milagros porque alguien me lo ha contado o porque alguien me ha dicho, mira qué cositas tan bonitas, qué lecturas tan bonitas y qué pasa. No, yo soy testigo del poder de Dios, como dice un coro por ahí. Yo soy testigo del poder de Dios. Y en mi casa hay testigos del poder de Dios. Y estoy hablando de testigos presenciales, de hecho, ¿verdad? No estoy hablando de que alguien me contó, de que me dijeron, de que ay, qué cool. No, estoy hablando de que somos testigos del poder de Dios, ¿verdad? Entonces, yo soy testigo del poder de Dios y por eso me abro a hablar de este tópico, porque no es cuando yo les hablo de estos tópicos, no estoy hablando de algo que pudiera ser utópico, ¿verdad? Algo que pudiera ser una fantasía, una ilusión. No. Estoy hablando de algo que yo sé que está disponible para ti, como lo ha estado disponible y está disponible para mí. Es algo que está disponible para ti en la medida en que nos adentramos, ¿verdad?, en el mundo de la fe. En la medida en que nos adentramos en el mundo del espíritu, de creerle, y del mundo de la fe, de creerle a Dios. Entonces, hay cosas que están disponibles para nosotros, como un milagro, ¿verdad? Entonces, cuando yo comparto esto en un momento como este, lo comparto como quien lo cree y quien lo vive, no como alguien que leyó algo por ahí, un libro, y se le ocurrió hacer un webcast. No. Entonces yo sé que esta es una página de victoria para ti. Yo sé que esto es un encuentro, ¿verdad?, de éxito, de triunfo para el que lo reciba, no por lo que yo estoy diciendo, sino para que el que reciba la verdad de la palabra, aquel que esté por el Espíritu conectándose con la fuente de la vida eterna. Entonces, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces ya Jesús le dijo, ya recibiste tu milagro, y estoy diciendo que ese va a ser tu caso, ¿verdad? Que estás viendo este video, y ha sido mi caso, ¿verdad? Entonces Jesús me dice y te dice, no inventes más, acércate a Dios, camina de la mano con Dios, para que no te sobrevenga algo peor. Entonces, es obvio, y como está escrito, que hay un enlace, ¿verdad?, entre nuestra desobediencia y las cosas que vienen a nuestro camino. Y por supuesto, ese es otro tópico muy amplio, ¿verdad? Pero conservemos ese elemento básico, que obedecemos a Dios y estamos de la mano de Dios y vamos caminando con gracia, como ha descendido gracia sobre este hombre que estaba enfermo por 38 años. Pero caminamos lejos de Dios y caminamos en desobediencia. Entonces, por supuesto, como Jesús le dijo, no te sobrevenga algo peor, va a venir sobre nosotros destrucción también. Y como siempre le he dicho, caminamos hacia Dios, entonces vamos a tener luz para nuestros pasos, ¿verdad? Pero caminamos de espalda a Dios y nos adentraremos en la oscuridad. No queremos hacer eso, queremos buscar de Dios. Vamos así también entonces a leer Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, y esto sigue en la misma idea, ¿verdad?, que estamos hablando, de que Jesús advierte del pecado y de su efecto. Entonces, a lo mejor hemos recibido algo de Dios, a lo mejor hemos vivido, ¿verdad?, en la gracia de Dios, y entonces de repente empezamos a caminar de espaldas a Dios. Y en la palabra encontramos muchos ejemplos donde hombres que estaban caminando con Dios, hombres que han experimentado la presencia de Dios, de repente se descuidan y empiezan a caminar de espaldas a Dios. Y bueno, el pecado llega, ¿verdad?, a la vida. Y con el pecado llega la destrucción y llega la muerte. No queremos eso. Queremos vivir de la mano de Dios. Y como siempre he dicho, ¿verdad?, caminamos en dirección a Dios. Va a haber luz para nuestros pasos. Caminamos de espaldas a Dios. Entonces nos adentraremos en la oscuridad. No queremos ir a la oscuridad. Queremos ir de la mano de Dios. Entonces es importante que
que nos mantengamos firmes, ¿verdad? Buscando de Dios, que nos mantengamos firmes en la esperanza de fe que nos ha llamado. Vamos a leer Santiago 4, 4 al 7. Santiago 4, 4 al 7. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y por supuesto, el estudio de hoy ha sido mi milagro, Dios es Dios, ¿verdad? Someternos a Dios. La gracia de Dios está disponible, ¿verdad? El regalo de Dios está disponible. Y es solo cuando entendemos, como he dicho, ¿verdad?, quién Dios es, quién Jesús es, que esta gracia, esta misericordia se activan en nuestro camino. Entonces, como dije hace un momento, ¿verdad?, el milagro más grande que puede suceder en una vida es el milagro del nuevo nacimiento. Como mencioné, ¿verdad?, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, ¿verdad?, y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y dije hace un momento que para el final, y ya entonces ha llegado el momento, ¿verdad? Vamos a estar ya cerrando este webcast. Vamos a hacer una oración, porque sí el nuevo nacimiento está disponible para el que cree. El nuevo nacimiento es aquel evento que se da en nuestra vida cuando le pedimos a Dios perdón por nuestro pecado. Cuando aceptamos que Jesús es el regalo de Dios para salvación del hombre, ¿verdad? Y cuando le damos paso a este regalo, a la gracia de Dios en Jesús, a nuestro corazón. Lo recibimos en nuestro corazón. Decimos, Señor, yo abro mi vida para que tú obres en mi camino y recibo el perdón de pecados en Jesús. Entonces, el nuevo nacimiento se hace presente en una vida cuando se toma la decisión de seguir a Cristo. Punto. No es acerca de religión. Hay muchas religiones en la tierra, hay muchas filosofías, hay ciencia, hay diversidad de pensamientos, pero hoy permíteme decirte esto. Es en Jesús, es en el nombre de Jesús que las puertas de los cielos se abren para el hombre. Y no es en el nombre de ninguna otra persona. Haya sido apóstol, haya sido servidor de Dios, servidora de Dios. Yo estoy seguro que si María existiera sobre la tierra en este momento, a cualquiera le diría que se arrodille delante de María. No hagas eso, detente, como leímos, como estudiamos en el evangelismo anterior, donde el ángel detuvo, ¿verdad?, a Juan y le dijo, no hagas tal cosa. Donde Pedro y Bernabé le dijeron a la multitud, no hagan semejante barbaridad. No somos dioses, somos hombres. Yo estoy seguro que si Pedro, si Pablo, si María, si todos estos hombres vivieran en este tiempo, ellos le dijeran, no te inclines ante esa imagen. Muchacho, cuidado, ten cuidado con lo que estás haciendo. Adora a Dios. Adora a Dios. Jesús sí. Jesús es la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino por mí. Entonces, es importante que nosotros, como siempre digo, reconozcamos quién Jesús es y quién Dios es. En este estudio de hoy hablamos de milagro, Dios es Dios. Reconozcamos la autoridad de Dios, ¿verdad? Dios tiene la autoridad. Dios le dijo a Moisés, mete tu mano, sácala, y transformó
inmediatamente, ¿verdad?, la realidad de su cuerpo físico. Cambió, transformó, ¿verdad?, su piel, su carne, su circulación, sus tendones, todo lo transformó en segundos, porque Él es Dios, Dios es Dios, ¿verdad? Asimismo, hablamos de la importancia de la fe, que hubo momentos en que Jesús dijo, no he obrado nada acá por la incredulidad de esta gente, ¿verdad? Asimismo dijo, no he visto fe en Israel, ni siquiera en Israel como la fe de este hombre, ¿verdad?, del centurión. Y el siervo del hombre fue sanado en ese mismo momento, ¿verdad? Así también vimos que los milagros no se dan de forma igual. A algunos Dios les puso una condición, ve y lávate en el estanque de Siloé. Le puso barro en sus ojos, ¿verdad? Y le puso esa condición. A otro le dijo, vayan y preséntese al sacerdote. A otro le dijo, sé sanado. A otro, como en el caso que acabo de decir, le sanó inmediatamente, solo con la palabra, ¿verdad? Ni siquiera estuvo allí presente. También vimos que no todos reciben milagros. El mismo Pablo dijo, le he rogado a Dios, ¿verdad? Pero Él me ha dicho, bástate mi gracia. Y entendemos que en la gracia de Dios, ¿verdad?, la gracia de Dios se perfecciona nuestra debilidad. Y muchas veces, así como hemos nacido, así como somos, y así en la condición en la que estamos, es como Dios quiere manifestarse a nosotros. Es como Dios quiere que experimentemos la plenitud de su poder y de su gracia en nuestro caminar en la tierra. Entonces estemos atentos a lo que en verdad Dios quiere hacer con nosotros. Pero, por supuesto, sí, creamos que Dios puede hacerlo. Entendamos que Dios tiene en el corazón hacerlo. Solo también entendamos que Dios es Dios y que su propósito se está moviendo en nuestra vida, así como están las cosas planteadas. También entendamos que el pecado puede afectar nuestra bendición. La desobediencia, ¿verdad?, puede afectar nuestra bendición. Y que debemos mantenernos, ¿verdad?, cerca de Dios, caminando con Dios, para que no sucedan otras cosas malas o cosas peores, o para que estemos limitando, ¿verdad?, la gracia, el poder de Dios y aún estorbando lo que pudiera ser un milagro en nuestra vida. Y también vimos entonces que si caminamos con Dios y nos apartamos, eso puede tener una consecuencia, ¿verdad?, dramática en nuestros pasos. Y no queremos hacer eso, queremos caminar de la mano con Dios. Entendemos que entonces nos sometemos a Dios y le creemos a Dios, y vendrán cosas buenas de parte de Dios para nosotros. Entonces vamos a orar por el nuevo nacimiento. Si tú quieres experimentar el nuevo nacimiento, vamos a hacer una oración para que en este mismo momento tú recibas el regalo de la vida eterna. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, está escrito, ¿verdad? Es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios está disponible tan simple como cuando el ladrón que estaba colgado a un lado de la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Siendo pecador y siendo un hombre condenado por sus malas obras, recibió la gracia de Dios, porque Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es tan simple como eso. Es tan simple como pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Es tan simple como pedirle a Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es tan simple como reconocer quién Jesús es. Porque eso fue lo que hizo el ladrón en la cruz. Cuando él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él reconoció la autoridad de Jesús. Y la investidura, su investidura de rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso reconoció con quién estaba hablando. Y entonces hoy vamos a orar. Y lo importante es que tengamos esos tres elementos, ¿verdad? Reconocer quién Dios es. Y humillarnos en su presencia. Y pedir perdón, pedir de su gracia. Vamos a orar. Y esta oración es para ti, que nunca has pedido a Dios que venga a tu corazón. Vamos a orar para que hoy experimentes el nuevo nacimiento. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque me has permitido escuchar este mensaje.
Dilo conmigo, di estas palabras conmigo. Gracias, Señor, porque me has permitido escuchar este mensaje. Yo entiendo, Dios, que necesito de ti. Yo he escuchado hablar de este nuevo nacimiento, y he escuchado hablar del milagro, he escuchado hablar de la fe, oh Dios, he escuchado hablar de tu poder. Yo lo creo, Dios, yo lo creo. Yo en el nombre de Jesús te pido, Dios, que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón, oh Dios. Yo te abro las puertas de mi corazón, de mi vida. Yo te abro las puertas, Señor. Y yo me arrodillo delante de ti, oh Jesús, oh Dios Todopoderoso. Y yo te pido, Padre, que tú me limpies de mis pecados y que me salves. Y que así como dijo este hombre en la cruz, que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Yo te pido, Dios, que restaures mi camino. Yo te pido, Dios, que me des la salvación. Y aún en medio de esta mi necesidad, Señor, que necesita un milagro, yo te pido, Dios, que me concedas la petición de mi corazón. Tú la conoces. Que esta necesidad, Señor, que tengo en el nombre de Jesús, Señor, sea transformada en una bendición, Señor. Que esta necesidad que embarga mi corazón, que embarga mi familia, tú la conoces, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú la transformes en una victoria, oh Dios. Yo lo creo. Yo creo que tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Y gracias, Señor, gracias, porque tú escuchas mi oración. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, Señor, mira estos corazones que se están abriendo a ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú derrames de tu poder, Señor, de tu gracia sobre ellos, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que la unción fresca tuya, que trae entendimiento, que trae revelación de la vida eterna, Señor, esté sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, oh Dios, bendice, bendice. Toma corazones, Señor. Toma corazones, Señor. Padre, rescata a estos hombres. Oh Dios, yo te pido que escuches la oración que está en su corazón. Yo te pido, Padre, que tus oídos estén atentos al clamor que ellos tienen, Señor, a la necesidad que les embarga, Señor, la necesidad que les apremia, Señor, en estos momentos. Yo sé que tú eres bueno, Dios. Yo sé que tu corazón es un corazón de padre y que está dispuesto, Señor, a galardonar, como hemos leído, a los que te buscan. Yo sé que tú recompensas a aquel que te busca, Señor. Por eso yo pongo a esta gente que está buscando de ti, Señor. Yo los pongo delante de ti, Señor. Bendícelos, Padre. Bendice tu palabra, Señor. Respalda, oh Dios, tu palabra en los corazones que han escuchado con fe que tú eres Dios, Dios, Dios y Dios, siempre Dios. Yo bendigo tu nombre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Lights. Hey guys, are you here? Camera. I'm here. Me too. Action. 4, 3, 2. Yesterday I saw the light of Jesus. Yesterday I saw the light of Jesus. I saw the light, I saw the light, I saw the light of Jesus. The light of Jesus.
Jesus. I see the light, the light, the light, the light of Jesus. The light of Jesus. The light of Jesus. Oh, I see the light. I see the light. The light of Jesus. I see the light, the light, the light, the light, the light, the light of Jesus. The light of Jesus. The light of Jesus. Oh, tomorrow, 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 I will see your light. I will see your light. I will see your light, my Lord. Oh, I will see your light. You are a holy nation, to praise Him who called you out of darkness into His wonderful light.